Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al comité organizador, particularmente a la doctora Tania Padilla, que ha tenido la deferencia de invitarme para hablar con ustedes sobre el abordaje del niño con exantema, que en realidad es un asunto bastante complejo. Vamos a empezar con una presentación clínica. Esta es una mujer de 20 años, todavía le toca a los pediatras nos tocan hasta los 23, que tiene 2 semanas de evolución con estas lesiones. ¿Alguien tiene alguna idea de qué tiene? ¿Quisieran saber un poco más de información? Tuvo un linfoma no Hodgkin hace 2 años, continúa en vigilancia. Eso nos ayuda, nos desayuda, nos confunde más. El exantema que presenta se describe como una dermatosis diseminada al cuello, tronco y las raíces de las extremidades, y está constituida por placas eritematoescamosas, rosadas, ovaladas, de medio a 2 centímetros de largo, pruriginosas, y se antecedió por una lesión heráldica 1 semana antes. ¿Ya sabemos qué tiene? ¿Alguna propuesta? Pues en efecto, así, esa misma cara hacemos con la mayor parte de los exantemas. Esta paciente tiene una pitiriasis rosada, pero es importante saber que tuvo linfoma, qué medicamentos toma, a qué se dedica, etcétera, etcétera. Que en realidad es el abordaje que debemos hacer con cualquier paciente que tiene una enfermedad de la piel. De repente parecería que los dermatólogos mágicamente sabemos qué tiene el paciente con decirle enséñeme su lesión y ya, pero en realidad no. Tenemos que hacer una historia clínica que incluye antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, no patológicos, la historia de este padecimiento, el interrogatorio por aparatos y sistemas y una exploración física completa que incluye la piel, donde vamos a describir la topografía, la morfología y la evolución de las lesiones, las mucosas, los anexos y los ganglios, y del padecimiento actual, su inicio, su evolución, su estado actual y su respuesta al tratamiento. A veces, la visualización de una lesión en específico nos abrevia un poco el camino, pero no significa que nos podamos saltar todo este interrogatorio y que casi como con bola de cristal podamos saber qué tiene. Otro argumento que nos ayuda muchísimo es el reconocimiento de patrones en cualquier lesión en la piel. Por ejemplo, el patrón zosteriforme nada más se presenta en el herpes zóster. Ninguna otra cosa, aunque se describan lunares zosteriformes, en realidad es zosteriforme. También hay lesiones que afectan primordialmente los pliegues, o las palmas y las plantas, o los glúteos y las piernas, como algunas vasculitis, como la púrpura de Henoch, o que afectan particularmente las mucosas, o los extremos del cuerpo, o que siguen un patrón segmentario que evidencia mosaicismo genético en la piel. Y los exantemas pueden seguir cada una de estos patrones. Hay otros patrones, por ejemplo, los de mosaicismo cutáneo, donde están las líneas de Blaschko, el patrón en tablero de ajedrez, el patrón hemicorporal, el que en parche o mancha que rebasa la línea media, y el patrón filoide. Están también los patrones dependientes de linfocitos T asociados a la piel, y aquí está el descrito particularmente en la pitiriasis rosada, que es el árbol de Navidad. Y hay otros patrones de mosaicismo cutáneo menos descritos y patrones que obedecen a causas externas como a la fitofotodermatosis o a las quemaduras por escaldadura, que siguen el patrón de una lesión ocasionada por un agente externo. En relación con las lesiones que podemos encontrar en los exantemas, pues escojan ustedes cuál les gusta. Se ha descrito de manera muy frecuente que los exantemas son maculopapulares, ¿no? O eritemato-escamosos, pero en realidad ustedes pueden tener manchas, vesículas, ampollas, úlceras, costras, cicatrices como en la varicela, pústulas como en la pustulosis exantemática generalizada aguda, pápula en muchísimos de los exantemas, nódulos o gomas, por ejemplo en la sífilis terciaria, que también es un exantema, nudosidades como en el eritema nudoso, roncha en la urticaria aguda o crónica, placas eritematoescamosas como en la sífilis secundaria o en la pitiriasis rosada, eritrodermia como en algunas farmacodermias o algunos linfomas, lesiones en diana como en el síndrome de Stevens-Johnson o púrpura palpable como en la púrpura de Henoch-Schönlein. Todos esos son exantemas. Se define como exantema a una dermatosis de evolución súbita, diseminada o generalizada, en respuesta a una agresión sistémica que puede ocurrir por una razón infecciosa, de la que ustedes pueden escoger la que quieran, inmunológica, donde están los alimentos, los medicamentos, los trastornos de la autoinmunidad,
el rechazo a trasplantes y otros mecanismos que a veces se van describiendo conforme aparecen las enfermedades. Puede o no tener prurito, la lesión elemental que ustedes escojan puede formar parte de un exantema. Se llama enantema a la afección de mucosas que acompaña a los exantemas, su duración y su fisiopatogenia son variables. Por ejemplo, esta chiquita tiene las mejillas muy rojas, se siente malita y tiene este exantema un poco en encaje en los brazos, pues esto es un exantema súbito, un eritema infeccioso ocasionado por infección por parvovirus B19. Pero en realidad puede haber muchísimas causas detrás de un exantema y requiere una labor un poco de detective encontrar la causa. Más cuando nos damos cuenta que más o menos tenemos 25 exantemas, pero mañana seguro que aparece otro, o pasado seguro que aparece otro, y hay que describirlo como una lesión nueva, como en el exantema del chikungunya, que está muy recientemente descrito. En el exantema más común, que es el morbiliforme o maculopapular, morbiliforme, sobre todo recordando la primera descripción que se hizo del sarampión, pues este es nuestro diagnóstico diferencial, nada más. Para que yo pueda decidir si mi paciente tiene infección por VIH, de primoinfección, o tiene sarampión, pues tengo que hacerle un interrogatorio y una exploración física completa. No es únicamente con la visualización de las lesiones que yo puedo llegar a una conclusión diagnóstica. Vamos a empezar por considerar algunos de estos diagnósticos más importantes, no voy a hablar de todos, y empezaremos por alguno que nos preocupa particularmente, por ejemplo, las farmacodermias, sobre todo cuando al paciente que llegó por ejemplo, faringitis o una infección intestinal con su pediatra y le dio tratamiento, ahora le salen lesiones en la piel. Una de las preguntas más importantes es, ¿esta lesión es una farmacodermia por el tratamiento que yo le di, el que haya sido, o es una lesión que se originó desde la primoinfección y que de todas formas iba a aparecer, le diera o no le diera tratamiento? Entonces, una farmacodermia es una lesión en la piel producida por el uso de fármacos que va a recurrir cada vez que el paciente reciba este medicamento. Requiere tratamiento específico que puede incluir modificación de la dosis o suspensión del tratamiento y se clasifica en inmediata, desde el momento en el que yo administro el medicamento hasta 2 horas después, acelerada 2 a 48 horas después, y tardía a partir de las 48 horas. Y tardía puede ser tan tardía como de 12 semanas. Entonces hay que irse muy para atrás a preguntar qué medicamentos ha recibido mi paciente en los últimos 2 o 3 meses. Se les clasifica en graves y no graves. Las graves pueden ser hasta del 65%. Es posible que esta cifra esté elevada porque una farmacodermia grave hace que el paciente acuda sí o sí a su médico. En cambio, una farmacodermia no grave puede pasar desapercibida e incluso no requerir una consulta. Dentro de las graves pues están la anafilaxia, el eritema polimorfo, DRES, reacción similar a enfermedad del suero, Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica, una exantemia que afecta más del 50% de la superficie corporal, el síndrome de Manopia y la pustulosis exantemática generalizada aguda. Es decir, son signos clínicos muy floridos, muy evidentes. Y hay otras que pueden ser transitorias, como la urticaria alérgica o pseudoalérgica, el exantema maculopapular que afecta menos del 50% de la superficie corporal y el eritema pigmentado fijo. ¿Qué tan frecuentemente se presentan cada una de estas? Pues por mucho, la más frecuente es el exantema maculopapular, es quizá el síndrome de exantema más típico, pero hay otros como la anafilaxia, que ocupa hasta el 20% de los pacientes, la enfermedad similar al suelo el 3%, Stevens-Johnson el 9%, y otras con un menor porcentaje. Entonces, regresando al exantema maculopapular, ¿cuál es nuestro diagnóstico diferencial si pensamos en una farmacodermia? Uno de ellos, el más importante, es hipersensibilidad a fármacos asociada con una infección viral, particularmente con Epstein-Barr. La historia clásica es que llega un chiquito con dolor faríngeo o un adolescente con dolor faríngeo, se le prescribe un antibiótico por la infección de vías respiratorias que tiene y 2 o 3 días después empieza con un exantema. Y entonces el argumento primero es alérgico al betalactámico o al macrólido que le di. Pero en realidad esto se presenta únicamente con la asociación del antibiótico, que puede ser ampicilina, que puede ser otros como un macrólido, incluso ciprofloxacina, cuando hay infección por virus del Epstein-Barr. A este paciente en otro momento de la vida se le puede administrar este mismo medicamento y no mostrará esta reacción de hipersensibilidad. Entonces hay que considerar que nuestro diagnóstico inicial no era una faringitis bacteriana, sino una faringitis por Epstein-Barr. Se puede presentar también cuando el paciente requiere anticonvulsivantes y al mismo tiempo tiene una infección por Epstein-Barr.
Y pueden ustedes ver cómo son máculas o pápulas chiquitas, finitas, no son lo gruesas que se describen en el sarampión. Se presentan en todas partes, a veces pueden notarse más en las áreas expuestas al sol y a veces pueden confluir y dejar toda una placa eritematosa mucho más grande. ¿Qué hay que hacer? Bueno, encontrar cuál fue el agente, de manera que yo le pueda decir a mi paciente que ese no lo tome por ahora, aunque si esto es por una infección por Epstein-Barr, lo más probable es que pueda recibir el medicamento más adelante en la vida sin presentar nuevamente esta reacción alérgica. Y el tratamiento es con antihistamínicos. Acabo de ver a una paciente en el hospital que presenta esta misma reacción y a la que ya le dieron prednisona en dosis altas, hidrocortisona en dosis de rescate por pulsos, cuando la paciente no lo requiere. Esto se resuelve con antihistamínicos, el de su preferencia, en dosis ponderal para los menores de 30 kilos, y únicamente en caso de que no haya ninguna respuesta, entonces se le da un corticoide en dosis muy bajita, 0.3 a 0.5 miligramos kilo día, vía oral por 2 a 4 días, nada más. Otra farmacodermia que empieza por un exantema maculopapular y que es muy grave y pone en peligro la vida es la farmacodermia con eosinofilia y síntomas sistémicos o DRESS. Puede llegar a ser tal que el paciente está eritrodérmico, con la piel tensa, acartonada y con descamación fina, junto con fiebre muy alta, odinofagia, faringitis, linfadenopatía, afección hepática y renal y eosinofilia que se describe típicamente como de más de 1500, y las causas son estas: alopurinol, que es el primero con el que se describió, anticonvulsivantes y antibióticos, y aparece entre 1 y 8 semanas después de la administración. Pero hay casos de pacientes que han presentado esto con inhibidores de la bomba de protones, con hipolipemiantes, con otros antibióticos, etc. A la histología se van a encontrar eosinófilos perivasculares y tiene una mortalidad hasta del 30% si no se atienden a los síntomas generales de estos pacientes. Entonces hay que identificar nuevamente el medicamento, y esto, nuestros niños cada vez toman más medicamentos o más medicamentos juntos, sobre todo los que tienen enfermedad crónica, puede ser un poco difícil. ¿Cuáles son nuestras medidas de sostén? Control hidroelectrolítico, manejo de la acidosis, la falla hepática y renal y nutrición. Acuérdense que va a perder toda la piel, no se le van a hacer ampollas en este momento como en la necrólisis epidérmica tóxica, pero va a perder toda la piel y necesita proteínas suficientes para restablecer la barrera cutánea. Corticoides de 0.5 miligramo kilo día, y la literatura dice de 7 a 14 días, pero tengo pacientes a los que al intentar de disminuirles la dosis de prednisona otra vez rebotan, y esto puede ocurrir en los siguientes 2 o 3 meses, entonces pueden requerir prednisona por un tiempo más largo. Cuidados de la barrera cutánea que son esenciales, con emolientes, hidratación y particularmente con una nutrición alta en proteínas. Otro exantema maculopapular que nos es particularmente importante detectar es la enfermedad de Kawasaki. Ustedes y yo ya sabemos cuáles son los criterios clínicos: congestión conjuntival bilateral, cambios en la mucosa orofaringea, en las extremidades y un eritema que puede ser maculopapular, pero incluso se ha descrito como eczematoide o como urticariforme. Y linfadenopatía cervical de al menos 1,5 centímetros de diámetro. Este es el cuadro clínico que vamos a ver: los labios rojos, fisurados, la lengua en fresa, este exantema maculopapular, la conjuntiva eritematosa, edema y eritema en las palmas o en las plantas, incluso puede rebasar hasta el dorso de los pies y a veces se puede localizar un poco más en el área del pañal. Es autolimitada, pero si no la detectamos a tiempo, condenamos a nuestro paciente a tener aneurismas coronarios, entonces es importantísimo detectarlo a tiempo. El 90% de los pacientes tienen menos de 5 años y el 1.5% de los niños que no reciben tratamiento fallecen. Es ligeramente más frecuente en los varones y tiene diferentes factores genéticos involucrados, por eso se presenta mucho más en la población japonesa, pero no significa que no se presente en otras poblaciones. Los mestizos americanos tienen un riesgo intermedio y no se sabe en realidad cuál es su causa. Se ha planteado que tiene una vía final común para cualquier tipo de infecciones virales, sobre todo causadas en las vías respiratorias. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, pues evaluar a nuestro paciente de manera integral. Datos paraclínicos que nos pueden ayudar: leucocitosis con neutrofilia, trombocitosis un poco tarde para establecer el diagnóstico, anemia, piuria estéril, hiperbilirrubinemia discreta, aumento discreto de las enzimas hepáticas, pleocitosis del sistema nervioso central y líquido sinovial de las articulaciones un poco afectado por polimorfonucleares. Recordemos que el Kawasaki lo debemos mantener como uno de nuestros diagnósticos importantes, pero que en realidad es un diagnóstico de exclusión.
Yo debo poderle decir a mi paciente que no tiene meningitis, que no tiene fiebre reumática, que no tiene, y que entonces tiene Kawasaki. Y el diagnóstico diferencial incluye nuevamente este exantema por hipersensibilidad a fármacos asociado con infección por Epstein-Barr, como pueden ver en este chiquito. También incluye sarampión. Vean ustedes cómo las pápulas son mucho más gruesas que las que habíamos visto antes. Aquí no se ven muy bien las manchas de Koplik, pero también el sarampión forma parte del diagnóstico diferencial. Y otras menos frecuentes como el síndrome de choque tóxico, la fiebre manchada de las montañas rocallosas, Stevens-Johnson, artritis reumatoide juvenil, acrodinia por intoxicación mercurial y picaduras, por supuesto, por artrópodos como enfermedad de Lyme incluso. Su manejo es con inmunoglobulina intravenosa en dosis muy altas, aspirina en dosis altas, de manera que se prevengan los fenómenos trombóticos, vigilancia y tratamiento de las anormalidades coronarias cuando sea necesario, y ocasionalmente se requiere tratamiento cuando la fiebre regresa después de haber dado inmunoglobulina intravenosa en las dosis iniciales. Se requiere evaluación cardiológica al inicio y 6 a 8 semanas después, de manera que se detecten los posibles aneurismas coronarios, y examen físico completo en los primeros 2 meses con la finalidad de que detectemos cualquier otro padecimiento en el miocardio o arritmias que pueda tener nuestro chiquito. Otro de los exantemas maculopapulares importantes es la púrpura de Henoch-Schönlein y está mediada por complejos de inmunoglobulina A. Se le describe como una vasculitis leucocitoclástica y aquí la diferencia es que las máculas no van a ser eritematosas sino purpúricas. Tenemos púrpura palpable, es decir, pápulas moradas, violáceas, junto con dolor abdominal y artritis, y la morbimortalidad más importante es por involucro renal y en menos frecuencia por perforación intestinal. En algunos pacientes se ha descrito también disminución de la difusión pulmonar. Es posible que se deba a una hipersensibilidad a antígenos de estreptococo, pero no está del todo claro y hay otros posibles agentes involucrados. Estas son las lesiones típicas de púrpura de Henoch-Schönlein y la distribución característica es en las áreas declives, es decir, en los glúteos o en las piernas. Sin embargo, si nuestro paciente está en posición de decúbito, por la razón que sea, si no se puede mover de la cama, vamos a ver este exantema en las áreas declives, es decir, en la mitad inferior del cuerpo mientras está acostado. Son estas pápulas purpúricas, si ustedes las presionan, no se aclaran y posteriormente vuelven a ser eritematosas, y pueden tener en el centro pequeñas ampollas e incluso áreas necróticas en algunos pacientes. Puede empezar por lesiones urticariformes y se acompaña de involucro abdominal, que puede ser variable, por sangrado de tubo digestivo alto, invaginación intestinal, y otros padecimientos menos frecuentes son pancreatitis, colecistitis y enteropatía perdedora de proteínas. Cuando tenemos síntomas cutáneos y síntomas abdominales, de todas formas debemos considerar que nuestro paciente puede tener incluso abdomen agudo por una perforación intestinal. Y el involucro renal ocurre con una frecuencia muy alta, hasta del 97% en los primeros 3 meses. Por lo tanto, nuestros pacientes requieren vigilancia continua, no únicamente lo detecté, se le va a quitar y ya. Requieren en realidad vigilancia de la función renal con un examen general de orina al diagnóstico y cuando menos los primeros 3 meses o hasta que se normalice la afección renal. Algunos de ellos evolucionan hacia nefropatía crónica y pueden tener un mayor riesgo de proteinuria e hipertensión durante el embarazo, o bien si tienen síndrome nefrítico y nefrótico, la probabilidad de que empeore la función renal es mucho mayor. En caso de que haya hallazgos anormales, se puede considerar incluso la necesidad de una biopsia renal, depende de qué tan grave sea esta afección renal. Se complica más el asunto cuando tengo un exantema acompañado de fiebre y artritis. Y entonces vean cómo se amplía mi diagnóstico diferencial. Debo considerar aquí causas inmunológicas, reumatológicas, incluido lupus eritematoso, oncológicas, incluyendo linfomas y leucemias, infecciosas, y bueno, pues aquí tomen el libro de infectología de su preferencia y muchísimas de los padecimientos van a darles exantemas. Y las lesiones postinfecciosas como púrpura de Henoch, fiebre reumática aguda, Kawasaki o artritis reactiva. Y si tengo además fiebre hemorrágica, es decir, si además de maculopápulas mi paciente tiene síndrome hemorrágico, bueno, pues mi diagnóstico incluye enfermedades muy particulares, por ejemplo, dengue. Recordemos que la variedad hemorrágica de dengue solo ocurre ante la reinfección, pero que hay 4 serotipos y que si yo en alguna vez tuve dengue por un serotipo, puedo tener ahora dengue hemorrágico cuando me infecta un serotipo diferente.
Fiebre alta, mialgias, náusea, dolor retroocular y lumbar, bueno, tanto que se llama fiebre quebrantahuesos, son los síntomas característicos del dengue. Y puede haber un exantema hasta en la mitad de los pacientes, morbiliforme, o sea, máculo-papular, y escarlatiniforme en algunos pacientes. Otras virosis que pueden presentarse de esta misma manera son la fiebre del Nilo, del oeste del Nilo, chikungunya, que está de moda, tenemos muchos pacientes con chikungunya, incluso no solo en las áreas de la costa, sino que fueron de vacaciones o fueron de fin de semana y regresan al Distrito Federal con fiebre alta, doloroso y un exantema inespecífico que puede tener estas lesiones y en donde se requiere un alto índice de sospecha para que uno piense que chikungunya es la causa. Otro de estos síndromes en donde hay fiebre y síndrome hemorrágico son riquecias, y recordemos que hace algunos meses había una epidemia en Baja California afectando particularmente a los perros, pero de la que los seres humanos no están libres. Este es el cuadro clínico de la fiebre manchada de las montañas rocallosas. Vean cómo tienen pápulas eritematosas, algunas purpúricas, que recuerdan esta distribución de la púrpura de Henoch-Schönlein. Entonces, por supuesto que forma parte del diagnóstico diferencial. Les voy a presentar algunos casos menos aparatosos de exantemas maculopapulares, de manera que ustedes puedan ejercitar un poco su juicio clínico. Esta es una mujer de 35 años, sana, que tiene 3 semanas de evolución con una lesión en el abdomen y después le salieron estas lesiones. Y después estas lesiones. No tiene fiebre. ¿Alguien quisiera opinar qué tiene? Es posible que estas lesiones eritematoescamosas recuerden las de una tiña, pero estas son mucho más ovaladas y no tienen borde activo. Eso es importante para la distinción entre tiña y un exantema. Primero le salió una lesión, duró una semana solo con esa lesión y después le salen otras. ¿Hay alguna otra opción diagnóstica? Pues esta paciente, igual que nuestra paciente inicial, tiene pitiriasis rosada. Se puede acompañar de una infección respiratoria al inicio, se presenta sobre todo en niños y adultos jóvenes, con estas placas rosadas, ovaladas, con collarete de escama en el interior, que típicamente se distribuyen en la espalda en este patrón en árbol de Navidad, pero pueden presentarse en cualquier parte. Hay una placa heráldica que aparece una semana antes y puede durar hasta 6 a 12 semanas. Y estas son las líneas que se pueden presentar, o la manera en la que se pueden distribuir las lesiones de la piel siguiendo líneas. Estas son las líneas de Langer, que pueden dar este aspecto de árbol de Navidad en la espalda, y son diferentes de las líneas de Blaschko, que acompañan a muchos de los nevos o de los trastornos segmentarios, y son diferentes de los dermatomas, cuya manifestación más típica de enfermedad dermatológica es el zóster. No se sabe cuál es la causa de la pitiriasis rosada. Se piensa que sea virus del herpes humano 6 o 7, a veces se ha administrado aciclovir y eso parecería disminuir el tiempo de evolución, pero no es del todo claro. Y el diagnóstico diferencial es muy importante. Se requiere hacer diagnóstico diferencial con micosis fungoides, que es un linfoma cutáneo tipo T, con sífilis secundaria y con psoriasis. Yo estoy segura que alguna vez tuve un paciente al que le diagnostiqué pitiriasis rosada, que en realidad tenía secundarismo sifilítico, y me di cuenta porque después, en un examen de sangre, me dijo: doctora, ¿qué cree? Tuve sífilis y no sé ni cuándo. Es probable que ese exantema que yo diagnostiqué como pitiriasis rosada hubiera sido sífilis, en una manifestación secundaria. Y este niño de 7 años sano, con estas lesiones papulares, eritematosas en las axilas, ¿cómo qué diagnóstico le sugiere? Tiene lesiones también en el abdomen, pero muy hacia los lados. Vean ustedes cómo no tiene lesiones en la cara ni en la parte posterior de las piernas. Este es un exantema menos común, pero no significa que no lo vean. Es un exantema periflexural asimétrico que se describió por primera vez en 1962 y del que se han descrito cada vez más casos, incluso en los adultos. De repente parece que son solo de niños los exantemas, pero no. Dentro del abordaje epidemiológico de estos niños, se ha averiguado que hasta el 83% de los niños tienen una infección respiratoria como antecedente, una infección enteral en el 40% y otros infecciones en otros sitios. Puede tener fiebre muy alta en los primeros días
y el exantema dura menos de 4 días en el 62%, pero puede durar hasta 3 a 6 semanas, puede ser unilateral, periaxilar o centrífugo, o bien presentarse solo en las extremidades. Y su morfología también es diversa. Aquí parte del secreto es describir que es asimétrico. Da comezón en algunos casos y se puede acompañar de linfadenopatía. Y esta chiquita de 3 años que era sana y que tuvo diarrea, por la que se prescribió trimetoprim, sulfametoxazol y metamizol, empezó con estas lesiones 2 días después. ¿Alguien quisiera sugerir algún diagnóstico? Tiene estas lesiones muy secas, finitas, estas lesiones y estas lesiones en los glúteos. ¿Cómo que les recuerda? Es un exantema muy finito que se siente como lija y que se descama finamente. Lo que tiene esta niña es un síndrome escarlatiniforme. No es escarlatina porque no está causada por estreptococo. Su diarrea en realidad fue enterotoxigénica, consumió algo contaminado por toxina enterotóxica de estafilococo. El foco inicial puede estar en cualquiera de estos sitios y en algunos pacientes puede evolucionar a compromiso hemodinámico o bien a síndrome de choque tóxico o de la piel escaldada. Este es un diagnóstico importante, porque si yo le digo al médico que trató a esta paciente, tuvo un exantema después de que usted la atendió, lo primero que piensa es que tiene alergia a las sulfas o que tiene alergia al metamizol, pero no tiene ninguna de las dos, tiene un síndrome escarlatiniforme que se iba a presentar de cualquier manera, se le diera o no tratamiento. Y esta es una mujer de 54 años, misionera, que no recuerda haber tenido exantemas en la infancia, que refiere esquema de vacunación completo y que tuvo un exantema maculopapular de distribución cefalocaudal con conjuntivitis, enantema, adenopatías cervicales, linfopenia, transaminasemia y trombocitosis. ¿Qué tiene? Cerca, doctor, muy cerca, pero no. Tiene sarampión, aunque no haya ido a Disneylandia. El sarampión se disemina por vía aérea a lo largo de 10 a 14 días de incubación y a partir del brote del 89 a 90 es que se estableció la segunda dosis de vacunación en los niños y en los adolescentes y clínicamente tenemos fiebre, tos, rinorrea, conjuntivitis, manchas de Koplik, que describió Koplik, que era un pediatra, inicialmente en uno de sus hijos cuando tuvo sarampión. Y este exantema se disemina en 2 a 4 días y desaparece en el mismo sentido que inicia, es decir, cefalocaudal. Pero el diagnóstico diferencial, por supuesto que incluye Epstein-Barr, farmacodermias, Kawasaki y todo lo que hemos visto anteriormente. Se puede complicar de manera muy grave. El sarampión es un diagnóstico de mucho cuidado, particularmente en los pacientes inmunocomprometidos. Entonces, hemos visto que el diagnóstico diferencial de un exantema es realmente extenso y solo hablamos de los maculopapulares. El abordaje requiere una labor muy de detective para hacer interrogatorio y exploración física y los paraclínicos nos pueden ayudar. ¿Qué cosas gruesas hay que considerar? Farmacodermias, trastornos infecciosos que son muchísimos y trastornos inmunológicos. Me voy a permitir hacerles algunos anuncios sobre el Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica que tengo el gusto de presidir. Esta es la mesa directiva del 2014 al 2016. Tenemos actividades de educación médica continua que son gratuitas, aparecen publicadas en nuestra página de internet, cuya dirección aparece en la pantalla, y este es nuestro calendario próximo. Ojalá nos pudieran acompañar, son en el Hospital Infantil de México el primer sábado de cada mes. Y tiene ya 7 años, el próximo serán 8, que la doctora Alba Hernández y yo tenemos un curso avalado por la Sociedad Mexicana de Pediatría y por supuesto con valor para la recertificación en pediatría, sobre dermatología pediátrica. Estas son las fechas de nuestro próximo curso, 14, 15 y 16 de marzo del próximo año, y le queremos agradecer al doctor Correa su apoyo para este curso. Les agradezco mucho su atención.